Esto es de Derex de la fiesta, estos datos. Y estos se presentan en las reuniones de la fiesta. Dice, por ejemplo, precios de salario. Mientras que en Brasil, una hora de un trabajador calificado cuesta $10, en Paraguay cuesta 3.9. Y un trabajador no calificado en Brasil cuesta 4.24 y en Paraguay 2.65. En la columna de la derecha pueden ver las diferencias. Transferir capitales en Paraguay es 40% más barato. Coser es 20% más barato. La energía eléctrica que producimos conjuntamente, supuestamente, para el Paraguay, el ingreso por la venta de energía es 63% menos. Entonces, esto es crucial para estimular esta avanzada de capital sobre nuestro territorio. Si podemos volver al anterior. Y esto, yo decía, en Paraguay se sancionan leyes que llaman a los capitales. Y en Brasil también se crean las condiciones. Es decir, ambos gobiernos operan, son absolutamente funcionales al interés capitalista. Algunos datos traje del Bandes. He visto que en el libro que está en la bolsa hay algunos datos bien interesantes sobre esto del Bandes, cómo funciona. Ellos en el 2003 y en el 2011 sacaron sus programas de expansión de capitales fuera de Brasil. En octubre del 2013 nosotros hicimos un monitoreo tras el golpe de Estado y en ese momento el Bandes tenía dentro de esos programas 17 operaciones en Paraguay. Era el segundo país con mayor número de operaciones y de capital. Es decir, ambos, los capitales y los funcionarios de ambos lados de la frontera funcionan con mucha sincronización, con mucha organización. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, mencioné la carne y mencioné la maquila, pero el tema de hoy era agricultura. Y traje este mapita que muchos conocerán. Esta era una propaganda, una publicidad de Singenta del año 97, en donde Singenta decía: hemos fundado la República Unida de la Soja. Singenta, ustedes saben, es una empresa transnacional que se dedica a la producción de semillas transgénicas y sobre todo a la producción de venenos, una empresa suiza. Bueno, y así fue que a partir del año 96 los intereses de grandes empresas como Monsanto, Singenta, Cargill y otros deciden destinar nuestro territorio a la producción de commodities, soja y maíz transgénicos básicamente. Imponen este modelo y usan todas las fuerzas posibles, los gobiernos, las leyes, el Bandes, los gremios de la producción, otras fuerzas sociales, para imponer este modelo de monocultivo con sus compromisos ambientales, sociales y económicos. Y así es como 30 años después, 20 años después exactamente de la primera liberación de soja transgénica en la región, 20 años clavados se cumplieron desde 2016, hoy tenemos esta guerra instalada donde la gente o muere o se va del campo, porque en Paraguay se ha hecho imposible la convivencia en territorios sujetos. Las comunidades que resisten en condiciones realmente deplorables, de violencia, de hambre, de dificultades para producir por las derivas de los venenos, de impunidad. Nosotros decimos que en Paraguay se vive una guerra no declarada donde los venenos son una de las armas, pero las otras armas están presentes, todas las posibles. En este territorio, Paraguay
Paraguay, además, con toda su frontera seca, con su historia de gobiernos funcionales al interés del capital, Paraguay opera como un ámbito de triangulación de venenos, de maquinarias, miren, maquinarias que son fruto de golpes de seguros en Brasil, se usan en Paraguay. Venenos fabricados en China, sin ninguna garantía de control de calidad, entran a Paraguay, vienen a Brasil y Argentina. Es decir, nuestra frontera realmente es estratégica para el capital, porque es una frontera completamente permeable. Siguiente, por favor. ¿Y cuánto ha avanzado este modelo en territorio de frontera para entender cuál es el conflicto? Bueno, traje algunos datos. Nosotros estamos procesando desde el año pasado, rubro a rubro, las superficies de cultivos para entender qué se produce. Y hemos identificado que hay 5 rubros que están exclusivamente en manos empresariales, que son arroz con riego, caña de azúcar, maíz, soja y trigo. Los demás rubros, que a veces son industriales, como el tártaro o el sésamo, sí son producidos por campesinos o por indígenas. Estos rubros no están en manos de pequeños productores. Y entonces hacemos un cálculo de toda la superficie sembrada, cuánto está sembrada con estos 5 rubros, que son los empresariales, y cuánto con el resto. Y miren, Concepción y Alto Paraguay, que también tenemos límites ahí, son un poco distintos por muchas razones que podemos explicar después. Pero los 3 departamentos que están linderos con el río Paraguay, con el río Paraná, de por medio, fíjense las cifras. En Amambay, solo el 3.7% se siembra con alimentos, en Canindeyú igual, y en Alto Paraná el 4.6%. Es decir, tenemos el 97% de la superficie sembrada con commodities en manos empresariales. Esa es la dimensión de lo que se impuso del otro lado del río y lo que padece la gente. Siguiente, por favor. El gráfico que se muestra como torta es de Alto Paraná, que es lo que más conocemos, ¿verdad? Como ejemplo. Bien. Otro dato de esta problemática de frontera, el tema de los venenos. Ya mencioné el descontrol en el tránsito. Nosotros hemos identificado, por ejemplo, voy a contar una anécdota brevemente. Benzoato de mamectina, una sustancia sumamente tóxica que ustedes creo que no tienen permitida. En Paraguay tiene restricciones. Solamente se puede importar con una gradación hasta 10% de principio activo. Podemos debatir después para qué sirven esas gradaciones, quién evalúa, cuánto se evalúa de toda la carga que entra. Bueno, se descubrió benzoato de mamectina puro en una carga que venía de China casualmente y se incautó. O sea, un funcionario honesto encontró en la frontera y guardó. Mandó un depósito. En una maniobra, la Fiscalía le da la orden al organismo de fitosanidad que se reexporte esa carga, que se mande de vuelta a su lugar de origen. Claro, conociendo la permeabilidad de nuestra frontera, eso salió del depósito y desapareció. Nosotros dijimos, bueno, andará circulando por acá benzoato de mamectina. Y hicimos la siguiente prueba, buscamos en estos portales de compraventa que hay en internet. ¿Conocen ustedes los portales? Estos Clasipar se llaman, de Paraguay, que uno entra y dice quiero comprar una heladera, y la gente que quiere vender heladeras pone ahí. Fuimos a este portal de venta y buscamos benzoato de mamectina y efectivamente había anuncios ofreciéndolo al 30, al 50 y al 70%, y llamamos y nos dicen sí, como no, $180 el kilo. ¿Y cómo quiere? ¿Con etiqueta o sin etiqueta? Depende de cómo lo quiera usar. Es decir,
Con el endosulfán pasa lo mismo. El endosulfán está prohibido acá, allá y en todo el mundo. Circula libremente. Y eso es un problema sanitario, no es solamente un problema económico, un problema de regulación porque queremos. Es un problema sanitario grave. El monocultivo transgénico enferma y mata. Y no solamente a la gente que vive cerca, a todos los que estamos alrededor, todo nuestro suelo, nuestro aire, nuestras aguas en superficie, nuestras aguas subterráneas están envenenadas. Brasil y Paraguay estamos envenenando el acuífero Guaraní, que se supone que es una reserva de agua dulce para la humanidad. Este territorio donde se siembra soja y maíz transgénico es territorio de zona de recarga del acuífero Guaraní. Bueno, los geógrafos me pueden explicar para que yo lo diga burradas en ese sentido. ¿Cuánto veneno se echa en Paraguay? Es escandaloso cada vez más y cada vez con más impunidad. Estas son las curvas crecientes. Miren, del 2009 al 2015 echamos 550% más herbicidas, o no sé si echamos, importamos 550% más herbicidas, 290% más insecticidas y 2.800% más fungicidas. Y en Paraguay, la superficie sembrada con transgénicos en este periodo creció 30%. Hay algo que no cierra ahí. O estas sustancias se vierten cada vez más, o se vierten cada vez más de los dos lados del río, porque probablemente muchas vengan para aquí. Siguiente. Bien. Un aspecto más y probablemente el central de lo que significa la imposición de este modelo es la consideración sobre la tierra. Solo para ilustrar, en Paraguay tenemos una ley que está aquí que dice que 50 kilómetros de la frontera no puede ser la tierra vendida, ni usufructuada, ni alquilada, ni por ciudadanos de las nacionalidades de los países vecinos. Por supuesto, no se cumple. Siguiente. ¿Cómo se hace? El siguiente, por favor. ¿Cómo se hace? Esta es una estimación del territorio en manos extranjeras. No es homogéneo, por supuesto, pero la cifra que se hizo en el 2009, que se calculó en el 2009, habla de un 19%. Nosotros sabemos que la mayoría se concentra al este, y lo que está pintado es más o menos el 19% de la superficie del país. Ustedes tienen que saber que en Paraguay no tenemos censo oficial desde el 2002 y no tenemos censo agrícola desde el 2008. O sea, nuestros datos, los que son actuales, los buscamos día a día, los otros nos tenemos que manejar con datos viejos. Siguiente, por favor. Esta avanzada de la concentración de la tierra ha producido, por supuesto, una descampesinización, es decir, una migración campesino-indígena a la periferia de las ciudades. Fíjense qué notable que es el censo del 92 el que registra este cambio, y yo les planteaba, en el 70 se inicia una fuerte avanzada del capital brasileño sobre el territorio. En el 92 se consolida y en el 2012, que es el último censo, estamos ya con apenas un 30% de la población nacional en condiciones rurales. Siguiente. Les decía, ¿cómo es que, a pesar de estar prohibido, pueden hacerse de tierra? Bueno, con la complicidad y el servicio de los gobiernos de turno. Y tenemos aquí el ejemplo que pongo cuando nuestro actual presidente Horacio Cartes, íntimo amigo de Temer y de Macri, les decía a empresarios brasileños justamente: usen y abusen de nuestro país. Siguiente. ¿Cómo se hace? Bueno, yo voy a mostrar aquí unas fotos, pero antes voy a explicar algo. En Paraguay, la tierra pública puede ser solicitada por aquel que quiera trabajarla. Es un proceso de varios años.
A lo largo del siglo XX, distintos grupos de ciudadanos y ciudadanas solicitaron lotes para formar comunidades rurales y se hicieron de esa tierra. En paralelo, se fueron generando duplicaciones y hasta triplicaciones de esos títulos de tierra. Paraguay en los papeles tiene 60% más de su territorio que en la tierra, que en la materialidad. Estos títulos irregulares se inscribían en registros públicos, se siguieron inscribiendo y se generaron lo que hoy conocemos como los conflictos de títulos o como las disputas de tierra, los conflictos de tierra, en donde quien puede pagar un juez, un fiscal o simplemente un operativo policial se ocupa de hacer efectivo ese control. ¿Cómo? Sacando a la gente que está adentro. Entonces, a veces consiguen órdenes judiciales, a veces sin órdenes judiciales. Quien decidió hacer uso real de una tierra, si hay gente adentro, bueno, vamos a sacarlas. Y se producen lo que ustedes habrán escuchado alguna vez, los violentos desalojos. ¿Cómo se producen esos desalojos? Simplemente vienen fuerza pública o fuerza privada. Cada vez vemos más fuerza privada, civiles armados, que efectivizan fuera todo el mundo de aquí, quema de casas, destrucción de cultivos, faenan los animales, degüellan los cerdos, matan las gallinas. Es decir, la expresión de la violencia en toda su dimensión, además para asustar, para amedrentar, para que no vuelvan. En los últimos 2 años, los conflictos de tierra se han agudizado y estamos viendo una oleada de desalojos muy violentos. El último de ellos, el penúltimo, perdón, en Guajorí, era una comunidad campesina muy antigua. Este desalojo fue, que es el que estoy mostrando aquí. Si podemos mirar estas fotos de la quema de una casa. Siguiente, por favor. Bueno, destruyeron la escuela. Siguiente. Bueno, quedó un siguiente. Este es otro desalojo. Ese que mostraba recién, este es un desalojo de una comunidad indígena, Uapó, guaraní, en el departamento de Canindeyú. Este ya es de unos meses atrás. Siguiente, por favor. Vuelvo, este también es Guajorí, el que estaba mostrando recién. Ese desalojo específicamente fue dirigido, comandado por un brasileño, acompañado por un policía en un helicóptero de la binacional Yacyretá. Y él dice, si quieren podemos buscarlo después, para eso hoy pedir internet. Él dice: yo quiero agradecer al presidente Cartes y a la Policía Nacional que me están ayudando a limpiar esta tierra, porque yo necesito asegurar lo que es mío y yo compré, dice, y no es mucho, pero es mío. Concepto de mío, ¿no? Este concepto de propiedad que es tan distinto el que maneja el capital que el que manejamos los humanos. Siguiente. Bueno, y no solamente se dirige, sino que se financia. Acá un ejemplo, esta es una noticia de septiembre de 2016, el mes antepasado. Y aquí ellos, algunos se fueron de boca y dijeron: sí, nos costó $200.000 sacar a esta comunidad de ese territorio. Siguiente. Bueno, para graficar entonces un poco más lo que pasa con esta cuestión de brasiguayos y paraguayos, traje algunas noticias. Esta noticia, la de la izquierda abajo, es reciente. Es un artículo de análisis donde dice que brasiguayos copan la frontera con agronegocios, su idioma y sus costumbres. Nosotros vemos en nuestro territorio escuelas donde se canta el himno brasileño y se iza la bandera brasileña. Vemos intendentes que han conseguido una nacionalidad paraguaya para ser intendentes.
y se hacen autoridades locales, ¿verdad? Las otras dos noticias de arriba son noticias del 2012, cuando se produce la destitución de Fernando Lugo, donde sabemos que hubo una fuerte inversión del capital del agronegocio en ese quiebre democrático. O sea, quien le dio un empujón a esa situación fue el agronegocio. Pocos días después, cuando el Mercosur no reconoce al gobierno, se operativiza este pedido, este acercamiento de las 300.000 personas que se supone que son brasiguayos con Dilma Rousseff, pidiéndole que reconozca al gobierno golpista. En Paraguay, la prensa decía: un grupo de ciudadanos brasileños y sus descendientes que representan a diversos sectores económicos solicitarán a la mandataria del país vecino que reconozca a Federico Franco como presidente constitucional del Paraguay. Eso decía la prensa local, pero miren lo que decía BBC, exactamente al revés. En Paraguay los brasiguayos son la voz del nuevo gobierno para seducir a Brasil. Es decir, le pone la responsabilidad del hecho político al gobierno paraguayo. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que la operación política del agronegocio que hace posible todas estas irregularidades, la tierra, el problema de la tierra, el problema de los venenos, el control del territorio con la imposición de un modelo, son operaciones que involucran al capital y a los gobiernos de los dos países y de otros países, sin duda. Es lo que nos pasa en la frontera, es la consecuencia de la imposición global de una manera de producir comida industrial que no es alimento, una manera de controlar a la población subordinando su vida, sus prácticas a un modelo de renta, y de aniquilar lo que Paulina decía, nosotros no queremos ser globales, y decía, nosotros somos un obstáculo y un problema para el capital. Nosotros a veces analizamos y decimos, usando la lógica del capital, ellos saben que nosotros somos la verdadera competencia, porque somos nosotros quienes algún día podremos tener la conciencia suficiente para no entrar más al supermercado, que es el último lugar donde nos oprimen. Nosotros trabajamos, nos sacrificamos, dejamos nuestra familia, dejamos nuestra vida para ganar un dinero. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Nos vamos y destinamos casi el 70% de los ingresos, ese es el promedio, 70% de los ingresos para ir al supermercado, dejar nuestra vida, lo que tenemos a cambio de nuestra propia vida, y comprar sus alimentos basura, sus alimentos que enferman, que matan, y que además le damos ese dinero para que ellos engorden y crezcan. Una comunidad produciendo tomate, mandioca, lo que fuera, es competencia real para ese modelo. Ese es nuestro poder, nosotros tenemos ese poder, no sabemos nomás todavía eso, y no hemos logrado organizarnos lo suficiente para confrontar, porque si nosotros dejáramos de ir al supermercado, este modelo se cae por sí solo, no tiene de dónde sostenerse. Siguiente, por favor. Bueno, y para ir cerrando traje, si me permiten, esto dura 1 minuto, es la voz de una compañera que encontré, esto es del viernes, hace sexta-feira. Ella es de Alto Paraná, es agricultora, y yo le dije, háblame 1 minuto de tu realidad como campesina, productora en la frontera con Brasil. Así que si me permiten, lo miramos. Parece que no, ¿no?
voy a terminar entonces. Nos vemos después. Ah, ya terminó. Abajo de ese tiene una... En la compu que no tienen el QuickTime. No importa. No importa. Lo vemos después. Bueno, no importa, no se puede ver, pero podemos mirar después. Siguiente, entonces, la última transparencia. Para cerrar y retomando. Esto de la frontera, el que está al frente. Mi pregunta es, y propongo esta pregunta aquí, ¿quiénes están al frente? ¿Con quiénes estamos enfrentados? ¿Y quiénes están al límite? ¿Quiénes estamos en qué límites? Como preguntas para la reflexión. Otra pregunta, si para los capitales y las mafias no existen las fronteras, ¿por qué los pueblos reconocen su existencia? ¿Qué es lo que nos hace que como ovejas vamos y le rogamos al funcionario de migraciones medio con miedo que nos selle el pasaporte o que nos habilite su visa? ¿Por qué vemos un gendarme y nos cuadramos y decimos? ¿Qué es lo que hace que ante una dificultad recurramos a las autoridades que sabemos que no garantizan nuestros intereses, sino solamente los intereses del que puede pagarlos? Y finalmente, ¿cuál es la frontera? ¿Cuál es ese límite que realmente debemos reconocer? Que categóricamente no está en el río, no está en el idioma, no está en los colores, quizás esté en el compromiso con la sobrevivencia de la especie, el compromiso con la sobrevivencia de la tierra. Y bueno, eso. Muchísimas gracias. Muitíssimo obrigado aqui, Inês, pela sua exposição. Com certeza, muitos elementos para a gente refletir, quem sabe dias, né, semanas, mas o nosso tempo é curto. Então a gente agradece aqui a sua exposição e a gente, devido ao avançado horário, abre imediatamente então para intervenções, contribuições outras. Ah, sim, Paulina, cadê Paulina? Por gentileza, vem aqui, venha cá, nós vamos precisar da sua ajuda. Aberto para, vamos fazer em 2 blocos de intervenções, pode ser? 3 blocos, 2 blocos de 3 pessoas, 4. Vamos lá, João. João, aqui da Oeste. Aqui na universidade, a gente fala muito assim de uma universidade para todos, e não universidade só para uma elite, para a burguesia, universidade para os trabalhadores, para os camponeses, para os indígenas, enfim, de todos. E também fala assim, eu inclusive falei muito isso daí, assim, de que não só a universidade, mas a terra para todos. A terra, um Brasil para todos, um Paraguai para todos. E aí, a partir da fala da Paulina, e aí as duas membros da mesa, a Paulina sinalizou, se eu entendi, que é possível uma terra para todos, para os indígenas e para os proprietários, porque não querem tomar todas as terras do fazendeiro. Querem a terra que é de direito e as retomadas e toda essa luta, mas não querem eliminar os proprietários, os fazendeiros e o agronegócio. Se eu entendi, é possível conviver indígena aqui no oeste do Paraná e o agronegócio. Não precisa tomar os 100 mil hectares como é anunciado, como para delegitimar a luta.
Então, aí vem para a questão que a Inês coloca. Se a Paulina sinaliza que é possível uma convivência entre o modelo dos indígenas e do agronegócio e da propriedade, assim, é possível a convivência desses modelos no Paraguai, com os camponeses do Paraguai, ou com os